Eu não aguento mais olhar pro Rafael e saber que ele não sabe. E saber que ele não sabe. El abrigo de Consuelo llevaba meses guardando un secreto doblado en cuatro, metido entre el forro y la tela de lana gris que ella misma había elegido en una tienda de El Corte Inglés hacía ya más de 20 años. Y Alejandro no lo sabía cuando bajó del taxi frente a la casa familiar en la calle Serrano, con la maleta de ruedas raspando los adoquines mojados de una tarde de octubre. No lo sabía tampoco cuando levantó la vista hacia los balcones del segundo piso y sintió que algo no encajaba, aunque no habría podido decir qué. Quizás la maceta de geranios que su madre nunca habría dejado marchitarse así, o quizás la persiana a medio bajar en el salón, y a una hora en que ella siempre la tenía inhibida del todo, para que entrara la luz de la tarde. Rodrigo abrió la puerta antes de que él llamara. Eso también era extraño, pensó Alejandro, aunque intentó no darle demasiadas vueltas. Su hermano le dio un abrazo que duró exactamente lo suficiente para parecer sincero, y le cogió la maleta de la mano con una eficiencia que en otro momento habría interpretado como gesto fraternal. Paloma esperaba en el recibidor con una sonrisa calibrada, vestida como si hubieran tenido invitados a comer y ella todavía no se hubiera cambiado. Aunque eran casi las 7 de la tarde y Alejandro sabía que no había ninguna comida. La casa olía a ambientador de lavanda, no al guiso de lentejas que su madre preparaba cada vez que alguno de los hijos volvía a casa. «Qué bien que hayas llegado sin retraso», dijo Rodrigo cerrando la puerta a sus espaldas. «El tráfico desde Barajas a esta hora puede ser un desastre». «He cogido el metro hasta Retiro y luego taxi», respondió Alejandro, mirando el pasillo. «¿Dónde están?» Hubo una pausa de menos de un segundo. «Suficiente». «Cansando», dijo Rodrigo. «Ya sabes cómo está papá. El médico ha dicho que necesita rutina, nada de sobresaltos. Y les avisamos esta mañana de que llegabas hoy. No queremos que se emocionen demasiado y luego no puedan dormir». Hizo un gesto hacia el salón. «Ven, siéntate. Paloma ha preparado algo para picar». Alejandro siguió a su hermano porque no tenía razón concreta para no hacerlo. Y eso descubriría más tarde, era exactamente lo que Rodrigo contaba. El salón había cambiado. No de manera drástica, no de la forma en que uno cambia una habitación cuando quiere borrar el pasado, sino con la precisión quirúrgica de alguien que sabe que los cambios demasiado evidentes levantan preguntas. El sofá de terciopelo verde que su madre había defendido contra todas las modas durante 30 años seguía en su sitio. La lámpara de pie también. Pero la fotografía de la boda de sus padres, la grande, la que había estado en el aparador desde antes de que Alejandro naciera, ya no estaba. En su lugar había un jarrón con flores blancas recién cortadas. Y Alejandro miró el espacio vacío en la pared. No dijo nada. «¿Cuánto tiempo te quedas?», preguntó Paloma, sirviéndole una copa de vino que él no había pedido. «No lo sé todavía. Depende de cómo estén». Cogió la copa por educación. «Rodrigo, ¿cuándo puedo verles?» «Mañana por la mañana está bien». «Mañana mejor por la tarde», dijo su hermano sin vacilar. «Por la mañana papá tiene fisioterapia y mamá suele estar cansada después de acompañarle. Ya lo organizamos, no te preocupes». «No te preocupes». 3 palabras que Alejandro empezaba a comprender. Su hermano había perfeccionado como una forma de cerrar conversaciones sin que el otro pudiera protestar, sin parecer irrazonable. Cenaron en la mesa del comedor, los tres, con una botella de Ribera del Duero, que Rodrigo abrió con la ceremonia de quien quiere demostrar que la velada es una ocasión especial. Hablaron de Múnich, del trabajo de Alejandro en la empresa de ingeniería, de lo mucho que había cambiado la ciudad desde la última vez que Rodrigo había estado allí, y que era antes de que naciera su hija mayor. Hablaron de todo excepto de Enrique y Consuelo, y cada vez que Alejandro intentaba girar la conversación hacia sus padres,
Rodrigo encontraba la manera de desviarla. Una anécdota sobre el médico de cabecera, una referencia al especialista que ahora les llevaba el caso, hasta una breve mención, a lo mucho, que les había alegrado recibir las flores que Alejandro había enviado por el cumpleaños de su madre. Flores, de las que Alejandro no tenía el menor recuerdo porque nunca las había enviado. ¿Qué flores?, preguntó Alejandro. Las del mes pasado. Rosas amarillas. Rodrigo lo dijo con naturalidad absoluta. Mamá se puso muy contenta. Alejandro no respondió. Asintió, cogió su copa y bebió, y en algún lugar detrás de sus costillas algo empezó a contraerse como un puño, cerrándose muy despacio. Esa noche, en la habitación que había sido la suya de adolescente, y que ahora tenía cortinas nuevas y un edredón que no reconocía, Alejandro no durmió hasta pasadas las 3. Repasó las llamadas de vídeo de los últimos meses, siempre breves, siempre a la hora que Rodrigo proponía, siempre con su madre sentada, en el mismo ángulo de la misma silla y su padre casi siempre fuera de plano, descansando en la otra habitación. Una vez, hacía unos 4 meses, había creído ver algo en los ojos de su madre. No miedo exactamente, que algo más parecido a la concentración de alguien que está eligiendo muy cuidadosamente cada palabra que pronuncia. Se había dicho a sí mismo que era la preocupación por el estado de su padre. Ahora ya no estaba seguro. Por la mañana, antes de que Rodrigo se levantara, Alejandro bajó al primer piso y caminó despacio por el pasillo. La puerta del despacho de su padre estaba cerrada con llave, cosa que nunca había ocurrido cuando él era niño. La habitación de sus padres, al fondo del corredor, había sido reconvertida. Al abrirla descubrió un cuarto de estar pequeño con 2 sillones y una mesita baja, sin rastro de ninguna cama, sin el armario de caoba que su madre tenía desde su boda, sin el frasco de perfume de violetas que había estado sobre la cómoda durante toda la infancia de Alejandro. Olía a pintura reciente tapada con ambientador. Cerró la puerta con cuidado, volvió sobre sus pasos y encontró a Rodrigo en la cocina con una taza de café, vestido ya con traje. Como si tuviera que ir a una reunión un miércoles a las 8 de la mañana. ¿Han dormido aquí alguna vez desde que llegaron a la finca?, preguntó Alejandro. Sin preámbulo. Rodrigo levantó la vista de su taza sin alterarse. Claro que sí. Al principio venían cada 2 semanas. Pero a papá el trayecto le cansa mucho, así que ahora preferimos que estén allí donde tienen todo lo que necesitan y el aire es mejor. Bebió su café. ¿Has dormido bien? No está Alejandro, se sirvió café él también. Quiero ir a verles hoy. Ya te dije que mañana por la tarde es mejor. Y yo te digo que hoy. Fue primera vez en ese regreso que Alejandro no cedió, y en la fracción de segundo en que Rodrigo procesó la respuesta. Y en la pequeña pausa, antes de que su hermano sonriera y dijera, «Déjame llamar al médico a ver qué dice». Alejandro vio algo que no había visto en el rostro de su hermano desde que eran niños, y Rodrigo acababa de romper algo que no era suyo, la sombra rápida, casi imperceptible, del cálculo. No era preocupación por sus padres. Era gestión de un problema que acababa de volverse más complicado. El médico, según Rodrigo, recomendaba esperar hasta el día siguiente para no alterar la rutina del padre. Alejandro escuchó la explicación con la paciencia de alguien que está aprendiendo a leer entre líneas, asintió, y en cuanto su hermano salió hacia su despacho, se puso el abrigo y bajó a la calle. La señora Remedios vivía en el segundo izquierda del edificio de enfrente, en el mismo piso desde 1987, y había sido amiga de Consuelo durante décadas. Eso Alejandro lo recordaba perfectamente. Que no recordaba era si seguiría viviendo allí, pero cuando llamó al telefonillo y oyó esa voz característica, ronca y directa, que decía, «¿Quién es?», sintió el primer alivio genuino desde que había aterrizado. «Soy Alejandro, el hijo pequeño de los Montero del segundo derecha». Silencio de 3 segundos.
Luego el telefonillo zumbó y la puerta se abrió. La señora Remedios le hizo pasar, le ofreció café que él aceptó, y durante los primeros 5 minutos habló de lo mucho que había crecido, de lo delgado que estaba, y del frío que hacía para ser octubre. Y luego se quedó callada un momento, mirándole con esos ojos pequeños y vivos que a Alejandro le recordaban a los de un gorrión, y dijo: «¿Cuándo llegaste?» «Y ayer por la tarde». «¿Y los has visto?» «Todavía no». Y la señora Remedios asintió muy despacio, como si esa respuesta confirmara algo que llevaba tiempo pensando. «Yo tampoco los he visto», dijo. «A tu madre desde finales del año pasado. A tu padre antes. Solíamos tomar café los martes, ¿sabes? Tu madre y yo aquí o en el bar de abajo». Luego me dijo que estaban pensando en pasar más tiempo en el campo, que a Enrique le sentaba bien el aire. Y después ya no llamó más, hizo una pausa. Le mandé un mensaje en Navidad. No respondió. Pensé que quizás le habían cambiado el teléfono o que estaba muy ocupada con tu padre. Y Alejandro dejó la taza sobre el platillo. «¿Usted cree que está bien?» Y la señora Remedios lo miró durante un momento largo. «Yo creo que tu madre era una mujer que nunca dejaba pasar un martes sin avisar si no podía venir», dijo finalmente. «Y que en 40 años de amistad solo lo hizo 2 veces, cuando murió su madre y cuando a ti te operaron de apendicitis siendo niño». En el ascensor de vuelta a casa, Alejandro marcó el número del señor Garmendia, que había sido el abogado de la familia durante 20 y tantos años y que seguía teniendo el mismo número en la agenda de contactos de su padre, número que Alejandro había copiado hacía tiempo sin saber muy bien por qué. El teléfono sonó 4 veces y saltó al buzón de voz. Dejó un mensaje breve. Cuando entró de nuevo en el piso, Paloma estaba en el salón, ordenando unos papeles sobre la mesa del comedor, con una concentración que parecía ligeramente excesiva para la tarea. Levantó la vista y sonrió. «¿Has salido a dar una vuelta?» «A ver a una amiga de mi madre», dijo Alejandro. La sonrisa de Paloma no cambió, pero sus manos dejaron de moverse sobre los papeles durante exactamente un segundo antes de volver a organizarlos. «¿Qué detalle?», dijo. «¿Quién?» «La señora Remedios, del edificio de enfrente». Y así, Paloma recogió los papeles en una pila ordenada. «Pobrecilla, está un poco mayor. Y a veces confunde las cosas». Alejandro no respondió. Se fue a su habitación, cerró la puerta y sacó el cuaderno donde siempre anotaba las cosas que no quería olvidar. Escribió: «Foto boda. Habitación. Flores que no envié. Señora, último contacto finales del año pasado. Papeles en la mesa. Manos». Esa tarde, mientras Rodrigo estaba en una llamada de trabajo y Paloma había salido a recoger a las niñas del colegio, Alejandro revisó metódicamente los cajones del aparador del comedor. No buscaba nada en concreto, o quizás buscaba todo. Encontró catálogos de muebles, facturas de luz, el manual de instrucciones de un robot de cocina que nadie había pedido nunca. En el cajón de abajo, debajo de una carpeta con recibos del año anterior, encontró un sobre de carta pequeño, sin sellar, con su nombre escrito en el exterior con la letra de su madre. No era la letra firme y elegante de siempre. Era la letra de alguien que escribe con prisa o con miedo, o con las dos cosas a la vez, apretando demasiado el bolígrafo como si necesitara que las palabras quedaran marcadas en el papel por debajo. Dentro había una sola línea, Alejandro. «La finca no es finca». La releyó 3 veces. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, junto al corazón, no por romanticismo, sino porque era el lugar donde menos probabilidades tenía de perderla. Luego volvió a colocar la carpeta de recibos, exactamente como la había encontrado, cerró el cajón y se sentó en el sofá a esperar que volviera su hermano. Tenía preguntas, pero había aprendido, en las últimas 24 horas,
que hacérselas a Rodrigo era lo mismo que entregarle el mapa de lo que uno ya sabía. El señor Garmendia devolvió la llamada a las 9:15 de la mañana siguiente, cuando Alejandro ya llevaba una hora caminando por el retiro con el teléfono en la mano. Demasiado inquieto para quedarse en el piso y demasiado consciente de que Rodrigo tenía oídos muy finos para conversaciones que no eran para él. «Alejandro», dijo el abogado, con esa voz que siempre había transmitido una sensación de solidez, de cosas bien construidas. «Me alegra saber de ti, aunque me imagino que si llamas, no es para ponerte al día». «No», dijo Alejandro. «Necesito hablar con usted. En persona si es posible». Hubo una pausa. «Hoy, sí puede ser». Otro silencio más largo. «Ven a las 12. Al despacho». El despacho del señor Garmendia estaba en la calle Velázquez, en uno de esos edificios con portero uniformado y ascensor de madera noble que huelen a papel viejo y a decisiones importantes. Y Alejandro llegó 5 minutos antes y esperó en la sala de recepción mirando un cuadro de caza sin verlo. El abogado era un hombre de casi 70 años, con el pelo completamente blanco y unas gafas de montura negra que llevaba sin haberlas actualizado desde los años 90. Le estrechó la mano a Alejandro con firmeza, le hizo pasar a su despacho, cerró la puerta y dijo, antes incluso de sentarse, «¿Cuánto sabes ya?» Alejandro le contó todo. La nota de su madre, la habitación reconvertida, la señora Remedios, las excusas de Rodrigo. El señor Garmendia escuchó sin interrumpir, con las manos cruzadas sobre la mesa, y cuando Alejandro terminó, guardó silencio durante varios segundos que se hicieron largos. «Hace 8 meses», comenzó el abogado, eligiendo las palabras con la precisión de alguien que sabe que lo que está a punto de decir no se puede deshacer. «Y tu padre fue evaluado por 2 médicos especialistas que determinaron que presentaba deterioro cognitivo leve con episodios de confusión. En ese contexto, tu hermano gestionó la modificación del testamento». Hizo una pausa. «Yo no fui el notario. Me enteré después cuando intenté contactar con tu padre para revisar unos asuntos pendientes y me respondió tu hermano diciéndome que habían cambiado de representación legal». Y Alejandro tardó un momento en procesar eso. «Puede hacerse. Cambiar el testamento con un diagnóstico de deterioro cognitivo. Depende del grado y del momento. Un deterioro leve no implica automáticamente incapacidad legal. Si el notario que lo tramitó evaluó que tu padre entendía lo que firmaba en ese momento, el documento tiene validez prima facie». El señor Garmendia juntó las yemas de los dedos. «Lo que sí puedo decirte es que el testamento anterior, que yo mismo redacté hace 12 años, dividía los bienes de manera equitativa entre tus hermanos y dejaba el uso de la vivienda familiar a vuestra madre de por vida. El Nuevo Testamento, según lo que me llegó de manera informal, favorece considerablemente a Rodrigo en lo que respecta a la empresa familiar y a la vivienda». El sonido del tráfico en la calle Velázquez llegaba amortiguado a través de los cristales dobles. Alejandro pensó en las flores amarillas que nunca había enviado. Pensó en Rodrigo abriendo la puerta antes de que él llamara, en Paloma recogiendo papeles de la mesa con movimientos demasiado controlados. «¿Qué necesito para impugnarlo?» Evidencia de que tu padre no tenía plena capacidad en el momento de la firma o de que hubo coacción. El abogado lo miró directamente. «Lo primero es difícil porque el informe médico oficial dice una cosa, y tú necesitarías demostrar lo contrario con peritos independientes. Lo segundo es prácticamente imposible sin un testimonio directo». Una pausa. «O sin que tu madre declare. Está ella incluida en el testamento. Su situación como usuaria de la vivienda familiar fue eliminada en la nueva versión. Tiene derecho a alimentos, que es la mínima protección legal, pero el control de los activos pasa a Rodrigo en el momento en que tu padre fallezca». El señor Garmendia bajó la voz ligeramente.
No porque hubiera alguien más en el despacho, sino como si ciertas cosas pesaran más si se decían en voz alta. Alejandro, yo no puedo decirte lo que tienes que hacer. Pero si tu madre está bien, si tiene plena capacidad y puede hablar libremente, su versión de los hechos es la pieza más importante que existe en este momento. Alejandro salió a la calle Velázquez, con el sol de mediodía golpeándole en la cara y el teléfono en la mano. Llamó a Rodrigo. ¿Para cuándo quedamos mañana para ir a ver a papá y a mamá?, dijo, con la misma naturalidad con que uno pregunta a qué hora es la cena. A las 5 si te parece bien. Y así llegan descansados de la siesta. Perfecto, dijo Alejandro. Y colgó. Y esa noche, en la mesa de la cocina de la casa familiar, los tres cenaron de nuevo. Rodrigo habló de la empresa, de un contrato nuevo con un grupo hotelero, de las reformas que pensaba hacer en el piso cuando todo se estabilizara. Expresión que usó 2 veces sin explicar qué quería decir exactamente con todo. Paloma sirvió el postre. Las niñas que habían cenado antes se habían ido a dormir. Alejandro escuchó, asintió, hizo las preguntas correctas en los momentos correctos, y todo el tiempo estuvo pensando en una sola cosa: cuándo y cómo llegar a su madre antes de que Rodrigo lo impidiera. Al final de la cena, mientras Paloma recogía los platos, Rodrigo miró a su hermano menor con una expresión que quería parecer afectuosa y dijo: «Me alegra que hayas vuelto, en serio. Esto ha sido duro para todos. Pero ahora que estás aquí, podemos organizarlo todo mejor». «¿Organizar qué exactamente?», preguntó Alejandro. Rodrigo sonrió. «El futuro de la familia». La confrontación llegó de madrugada, no planeada, en el pasillo oscuro entre las 2 habitaciones. Alejandro salió a buscar agua y encontró a su hermano de pie junto a la ventana del salón, con el teléfono en la mano y la pantalla apagada, mirando la calle desierta. «No puedes ir mañana», dijo Rodrigo sin volverse. Como si supiera que era Alejandro antes de que él dijera nada. «Puedo», dijo Alejandro. Rodrigo se giró entonces. En la oscuridad, con solo la luz de la farola entrando oblicua por los visillos, tenía el rostro de alguien que ha calculado durante mucho tiempo cuándo tendría que mantener esta conversación y que ahora que ha llegado el momento, no siente alivio sino algo más parecido al agotamiento de sostener demasiado peso durante demasiado tiempo. «Papá no está bien», dijo Rodrigo. No el tipo de «no está bien» que tú te imaginas desde Múnich leyendo los mensajes de texto. Está deteriorado, Alejandro. Hay días en que no sabe dónde está. Hay días en que no nos reconoce. Su voz era plana, sin énfasis dramático, y eso lo hacía sonar más veraz que cualquier quiebre emocional. Mamá lleva meses siendo su cuidadora y está agotada. Hemos puesto en un lugar donde tienen profesionales las 24 horas porque aquí no podíamos dárselo. «¿Y el testamento?», dijo Alejandro. Silencio. «¿Qué dijo Rodrigo?» «El que modificaste hace 8 meses». Rodrigo no parpadeó. Papá quiso actualizarlo. Era su decisión. Con deterioro cognitivo. Con deterioro leve. «¿Qué es lo que dicen los médicos, no yo?» Rodrigo cruzó los brazos. «¿Qué quieres que te diga, Alejandro? ¿Que he hecho algo mal? He pasado 3 años aquí, gestionando esto, mientras tú estabas en Alemania construyendo tu vida. No te reprocho nada. Pero alguien tenía que quedarse. La estructura perfecta de la culpa. No una acusación directa, sino una verdad a medias que se convertía en cuchillo si uno no sabía cómo cogerlo. Si hubiera algo que reprocharme, me lo habrías dicho», dijo Alejandro. «No me habrías dicho que estaban bien. Están bien. Están vivos, están cuidados, tienen todo lo que necesitan». Rodrigo hizo una pausa. «Y vas mañana y alteras a papá y luego tiene un episodio, eso va a ser responsabilidad tuya. Y tú tendrás que vivir con eso». Y Alejandro miró a su hermano durante un momento largo, en ese pasillo donde de niños habían corrido persiguiéndose el uno al otro.
donde habían susurrado secretos que entonces parecían enormes y ahora no recordaba. Y pensó que la amenaza, formulada como advertencia médica, era perfecta, lo suficientemente razonable para que cualquier tercero la tomara por genuina, lo suficientemente cruel para que quien la recibía supiera exactamente lo que era. «Voy mañana a las 5», dijo Alejandro, como habíamos quedado. Y fue a buscar el vaso de agua que había salido a buscar, y volvió a su habitación, y se quedó mirando el techo hasta que amaneció. No fue a las 5, y salió de la casa a las 7 de la mañana, antes de que nadie se levantara, con el teléfono del señor Garmendia en marcación rápida, y la dirección que había encontrado en un recibo que Rodrigo había dejado en el cajón del recibidor, enterrado bajo guías telefónicas que nadie usaba ya. No era el nombre de ninguna finca. Era el nombre de una clínica de cuidados continuados en Numancia de la Sagra, a 40 minutos de Toledo. Alquiló un coche en una agencia que abría a las 7:30. Condujo por la A42 con el sol todavía bajo y anaranjado sobre los campos de Castilla, esa luz de octubre que tiñe el trigo segado de un color que no tiene nombre exacto, entre el ocre y el oro viejo, y que durante toda su infancia había visto desde el coche familiar en los viajes al pueblo de su abuela. Pensó en que llevaba 3 años sin ver ese color. Pensó que quizás eso también era una forma de pérdida que había estado ignorando. La residencia Santa Clara de Numancia era un edificio moderno de 2 plantas, con jardín vallado y cámaras de seguridad visibles sobre cada puerta. No era un lugar triste exactamente. Era un lugar demasiado silencioso para ser real, con esa quietud artificial de los espacios donde el tiempo ha sido domesticado, donde las horas pasan sin que el mundo exterior las contamine. Alejandro entró, dio su nombre y apellidos en recepción, dijo que venía a visitar a sus padres, Enrique y Consuelo Montero Alcázar. La recepcionista consultó su pantalla. «Los Montero», dijo, con una inflexión apenas perceptible, como quien reconoce un nombre que ha oído pronunciar en conversaciones que no eran para ella. «Un momento, por favor». Tardó 7 minutos, no 1. Cuando volvió, dijo que el doctor Velasco, responsable del seguimiento de los señores Montero, quería hablar brevemente con él antes de la visita, si no le importaba. El doctor Velasco era un hombre de unos 50 años, de aspecto competente y expresión neutra, que le estrechó la mano y le llevó a un despacho pequeño con una ventana al jardín. Su hermano nos ha indicado que las visitas deben ser coordinadas con él previamente, dijo con el tono de alguien que cita una instrucción sin necesariamente defenderla. «Soy el hijo», dijo Alejandro. «También». El doctor Velasco lo miró un momento. «Por supuesto. No hay ningún impedimento legal para que usted visite a sus padres». Hizo una pausa que era, en sí misma, una pequeña declaración. «Y le acompaño». El padre estaba en una habitación del primer piso, con una ventana al jardín. Estaba sentado en un sillón, con una manta sobre las rodillas, mirando hacia afuera, esa concentración vaga de quien ya no distingue bien entre lo que ve y lo que recuerda. Tenía 82 años, y los llevaba con una dignidad que la enfermedad todavía no había borrado del todo. La espalda recta incluso en el sillón. Los dedos largos con los que siempre había gesticulado al hablar, ahora quietos sobre la manta. «Papá», dijo Alejandro. Enrique Montero giró la cabeza despacio. Padeó. Luego, en los ojos de su padre, Alejandro vio algo que no esperaba: reconocimiento. Claro, limpio, sorprendido. «Alejandro», lo dijo en voz baja, como si le diera miedo que alguien lo oyera. «¿Cuándo has llegado?» «Hace 2 días». Alejandro se acercó, le cogió la mano. «¿Cómo estás, papá?» Y el anciano no respondió de inmediato. Miró la puerta, como comprobando que estaba cerrada, y luego miró a su hijo. «Tu madre», dijo, «quiere verte. Ha preguntado por ti muchas veces. Voy a verla ahora».
La habitación de Consuelo Montero estaba al fondo del pasillo, la número 12. Alejandro llamó 2 veces antes de abrir. Su madre estaba sentada a una mesita junto a la ventana, escribiendo algo en un cuaderno pequeño que cerró en cuanto oyó la puerta. Con un gesto tan rápido que Alejandro le recordó a los gestos de su infancia. El libro escondido bajo la almohada cuando oía pasos en el pasillo. La carta doblada antes de que alguien pudiera leer el sobre. Cuando le vio, Consuelo Montero se puso de pie. No dijo nada durante los primeros segundos. Le miró la cara como si necesitara asegurarse de que era real, que no era una de esas visitas soñadas, que una cuando lleva demasiado tiempo esperando algo. Y luego le abrazó, con una fuerza que Alejandro no esperaba de una mujer de 78 años que había perdido varios kilos desde la última vez que la había visto en pantalla, y que tenía las manos frías como la piedra de los claustros en enero. Sabía que vendría su madre en voz muy baja junto a su oído. Sabía que cuando vieras el piso lo notarías. La nota, dijo Alejandro. La encontré en el cajón. Su madre se separó de él, le miró. Dejé 3. En sitios distintos, por si acaso. Se sentaron en las 2 sillas junto a la ventana, con el jardín vallado al otro lado del cristal, y Consuelo habló. No de manera caótica, no como alguien que ha estado encerrado demasiado tiempo y lo suelta todo de golpe, sino con la precisión metódica de alguien que ha tenido meses para ordenar lo que quería decir y a quién quería decírselo. Le contó que el traslado a la residencia hacía 11 meses había sido momentáneo como temporal, mientras papá se estabilizaba. Le contó que su teléfono había sido cambiado por uno nuevo con solo los contactos que Rodrigo había considerado necesarios, y que el número de Alejandro no estaba entre ellos. Aunque Rodrigo había explicado que era porque el número antiguo de Alejandro ya no funcionaba. Le contó que las llamadas de vídeo habían sido siempre supervisadas, que había aprendido a no decir ciertas cosas porque veía cómo el rostro de Rodrigo cambiaba cuando ella se acercaba a decirlas. Y luego sacó el sobre. No del cuaderno que había cerrado al oír la puerta. Lo sacó del interior del abrigo de lana gris que llevaba puesto, del doblez entre el forro y la tela, donde lo había guardado hacía 6 semanas, cuando la enfermera Amparo, una mujer de Zamora, con cara de pocos amigos y corazón de roble, le había traído el sobresellado que ella misma le había pedido que guardara fuera de la habitación. «Lo aquí», dijo su madre, «delante de mí». Era una copia del testamento original, notariado y fechado, con la firma de Enrique Montero en cada página. Y debajo, escrita a mano en 3 folios con la letra de Consuelo, clara y firme, la versión de los hechos que ella había vivido, las fechas, las conversaciones, y los médicos que habían venido sin que ella los conociera de nada. Y la mañana en que Rodrigo le había explicado que los papeles que su padre firmaba eran actualizaciones de rutina, y había pedido que ella saliera de la habitación para que papá no se pusiera nervioso. Y Alejandro leyó cada línea 2 veces, y cuando levantó la vista, su madre estaba mirándole con una expresión que no era de triunfo ni de alivio. Era algo más parecido a la mirada de alguien que ha hecho lo que tenía que hacer, y ahora solo quiere que alguien más lleve el peso un rato. «Necesitamos una copia en un lugar seguro», dijo Alejandro. «Amparo tiene otra», dijo su madre. «Y el cuaderno tiene más. Todo está escrito». En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número que no reconocía, 11 dígitos que no tenía guardados. «Lo que tienes en la mano no basta. Necesitas un testigo vivo». Y Alejandro miró el mensaje. Miró a su madre. Y luego miró hacia la puerta de la habitación, donde la cámara de seguridad del pasillo estaba orientada exactamente hacia la entrada. Y supo que el tiempo que tenían antes de que Rodrigo lo supiera se medía en horas, quizás menos. El teléfono de Rodrigo sonó a las 11:40 de esa mañana.
Alejandro lo supo, porque estaba sentado en el coche alquilado en el aparcamiento de la residencia cuando vio, desde la distancia, la figura de su hermano, cruzando el jardín a paso rápido con el móvil pegado a la oreja. No había venido solo. Paloma estaba en el coche, visible a través del parabrisas, con la mirada fija hacia adelante y la expresión de quien espera el resultado de algo en lo que ha apostado mucho. Rodrigo entró en el edificio y Alejandro salió del coche. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos que Alejandro recordaría después. La espera en el pasillo, sabiendo que su hermano estaba en algún lugar del edificio, calculando, maniobrado, activando los mecanismos que había preparado para exactamente esta situación. Cuando Rodrigo salió de la habitación de su madre y le vio en el pasillo, se detuvo. «¿Cómo has sabido que estaban aquí?», dijo. «Porque eres descuidado con los recibos», dijo Alejandro. El rostro de Rodrigo procesó eso en silencio durante un segundo. Y luego hizo algo que Alejandro no había visto en décadas. Se quitó la máscara. No de golpe, no como una revelación dramática, sino como quien suelta un peso que ha llevado demasiado tiempo y ya no puede más. «He hecho lo mejor que podía hacer», dijo Rodrigo. Y lo dijo sin la inflexión del hombre que justifica, sino con la voz plana y fatigada de alguien que lleva años creyéndoselo. «Tú te fuiste. Yo quedé. Nadie te obligó a irte a Alemania. Nadie me dijo que quedarme era la única forma de protegerlos. ¿Por qué no lo es, Rodrigo?», bajó la voz. «Pero alguien tenía que controlar la situación antes de que papá firmara cualquier cosa en un mal día y lo perdiéramos todo. Perdiéramos o perdieras». El silencio entre los dos duró lo que duran ciertas verdades cuando se dicen en voz alta por primera vez. «Voy a trasladarles», dijo Rodrigo finalmente, «a un centro con más capacidad, por razones médicas». «Si lo haces antes de que el señor Garmendia pueda intervenir», dijo Alejandro, «voy directamente al juzgado de guardia con lo que tengo». Rodrigo le miró. «No tienes nada. Tengo la letra de mamá. Tengo el testamento original. Tengo una enfermera que puede declarar. Y tengo a mamá, que está perfectamente bien y tiene muchas cosas que contar». Alejandro hizo una pausa. «Lo que no tienes tú es tiempo». El señor Garmendia tardó 4 días en conseguir una medida cautelar que impedía el traslado de Enrique y Consuelo Montero sin autorización judicial. Durante esos 4 días, Rodrigo no habló con Alejandro directamente. Todo pasó a través de correos electrónicos y de los abogados que su hermano había contratado. 2 letrados de un despacho de la calle Génova, con reputación de convertir los procedimientos en guerras de desgaste. El abogado de Rodrigo presentó, en los primeros días, un escrito solicitando evaluación de la capacidad de Consuelo Montero para testificar, alegando que su estado emocional, tras años de estrés como cuidadora, podía afectar a la fiabilidad de su declaración. Era un movimiento técnico, no una maldad impulsiva, elegante, morable, diseñado para ganar meses. Alejandro lo leyó en el despacho del señor Garmendia y sintió que el suelo se movía ligeramente bajo sus pies, como cuando uno baja al barco y sigue sintiendo el oleaje aunque esté en tierra firme. «¿Pueden pararlo?», preguntó. «Pueden ralentizarlo», dijo el abogado. «Un perito independiente nombrado por el juzgado evaluará a tu madre. El proceso puede llevar entre 6 y 12 semanas. Una pausa. Pero hay algo que no pueden controlar. ¿Qué? Y que tu madre lleva meses preparando esto. Y que no es la primera vez que alguien en un procedimiento como este subestima a una mujer de 78 años, porque asume que el paso del tiempo es siempre una pérdida». Alejandro pasó esas semanas viviendo en un pequeño apartamento alquilado en Lavapiés, visitando a sus padres en la residencia cada 2 días, coordinando con el señor Garmendia.
trabajando de manera remota para su empresa en Múnich, con una concentración que se sostenía a base de café y de la convicción de que aquello tenía que terminar de alguna manera. Rodrigo siguió en el piso familiar. Se cruzaron 2 veces en las dependencias de la residencia, y en ambas ocasiones mantuvieron la distancia educada de 2 personas que han decidido, sin decírselo, que las palabras ya no son el instrumento apropiado. Paloma dejó de estar presente en esas visitas después de la segunda semana. Alejandro no preguntó por qué. Imaginó que el cálculo que había sostenido su participación activa en todo aquello había empezado a arrojar números distintos. La evaluación pericial se realizó un martes de diciembre, con el sol bajo y frío de Madrid recortando sombras largas sobre el jardín de la residencia. La perito era una neuropsicóloga de unos 45 años que llegó con una carpeta azul y una manera de presentarse que no incluía excesivas sonrisas, cosa que Alejandro interpretó como una buena señal. La evaluación duró 90 minutos. Alejandro esperó en el jardín, con las manos metidas en los bolsillos y el cuello del abrigo levantado, mirando los cipreses que bordeaban la valla. Pensó en su padre, en el momento en que le había reconocido, en cómo ese reconocimiento había durado lo suficiente para que dijeran 3 frases, 4 tal vez, antes de que la mirada de Enrique volviera a esa distancia vaga donde las personas y los recuerdos se mezclan sin orden. Pensó en lo que su padre nunca le había dicho, y en que quizás nunca tendría la oportunidad de decírselo. Y que eso era una pérdida que no tenía nada que ver con los testamentos ni con las herencias, y que sin embargo pesaba más que todo lo demás junto. La perito salió a las 12:20. Le dijo, brevemente, que el informe estaría listo en el plazo establecido por el juzgado y que no podía adelantarle conclusiones, pero que su madre había colaborado con plena coherencia y orientación temporal y espacial completa, que era exactamente la frase técnica que el señor Garmendia le había dicho que necesitaba escuchar. 3 semanas después, el informe pericial determinó que Consuelo Montero Alcázar presentaba capacidad cognitiva y jurídica plena para testificar en procedimientos judiciales. La reunión en el despacho del señor Garmendia se convocó para un lunes de enero, con todos los actores presentes por primera vez en el mismo espacio. Alejandro, el señor Garmendia, los 2 abogados de Rodrigo y Rodrigo mismo, que llegó con traje oscuro y la compostura de alguien que ha decidido que la única forma de atravesar lo que se avecina es hacerlo de pie. Empezaron los abogados de Rodrigo, con la eficiencia de quien ha preparado el argumento durante semanas. La validez del testamento modificado, la actuación diligente de su cliente como tutor de facto de sus padres durante los años de ausencia del hermano, la inexistencia de coacción documentada en el acto notarial. El señor Garmendia escuchó, tomó notas con su pluma estilográfica negra y cuando los abogados de Rodrigo terminaron dijo, bien. En ese caso, vamos a escuchar a la señora Montero. La puerta del despacho se abrió, y Rodrigo se giró. Y en su rostro, por primera vez desde que Alejandro recordara, apareció algo que no había calculado. La expresión de alguien que acaba de comprender que ha cometido el error de subestimar a la persona que mejor lo conoce. Consuelo Montero entró apoyada en el brazo de Amparo, la enfermera de Zamora, que se sentó discretamente en una silla junto a la puerta. Consuelo llevaba el abrigo de lana gris. Llevaba también la mirada de quien ha esperado este momento durante 11 meses y no piensa desperdiciarlo. Rodrigo, dijo su madre, mirando a su hijo mayor. No como acusación, como constancia. Rodrigo no respondió. Los abogados de su hermano intentaron, en los primeros minutos, cuestionar la cadena de custodia del testamento original que Consuelo había conservado. El señor Garmendia los interrumpió con una cortesía que era en sí misma una forma de autoridad, y procedió a presentar el testimonio notariado de Amparo sobre la guarda del documento. Antes
echados en de que Alejandro regresara a Madrid. Este documento, dijo el señor Garmendia, fue depositado en custodia antes de que ninguna de las partes supiera que se iba a iniciar un procedimiento, lo que elimina cualquier argumento de fabricación posterior. Rodrigo miró a Alejandro, no con odio, que habría sido más fácil de sostener, y con algo más cercano al reconocimiento amargo de alguien que entiende demasiado tarde que la persona que ha vencido no lo ha hecho con sus mismas armas. Yo solo quería, comenzó Rodrigo y luego se detuvo. Ya lo sé, dijo su madre desde el otro lado de la mesa. Y en esas 3 palabras había 40 y tantos años de conocer a ese hijo, de saber de dónde venían sus sombras, y de entender que el hombre que había hecho aquello era también el niño que había crecido buscando la aprobación de un padre que se la daba con cuentagotas. Ya lo sé, Rodrigo, pero no era tuyo para tomarlo. Los abogados de Rodrigo pidieron un aplazamiento para consultar con su cliente. Se les concedió. Pero el aplazamiento no cambió lo que ya estaba sobre la mesa, y lo que ya estaba sobre la mesa no podía deshacerse. En los días siguientes, mientras los equipos legales negociaban los términos de la anulación del testamento modificado, Alejandro volvió a la residencia a visitar a su padre. Era una tarde de enero con helada, el jardín con la hierba blanca y rígida, y el sol demasiado bajo para dar calor, pero suficiente para dorar el aire de esa manera fina y transparente que tienen los atardeceres de Castilla en invierno. Su padre estaba en el sillón junto a la ventana, con la manta sobre las rodillas, y en esa tarde particular era uno de los días claros, los que el médico llamaba ventanas de lucidez, y que llegaban sin aviso y se iban de la misma manera. Enrique Montero miró a su hijo menor cuando entró y dijo su nombre de una manera que llevaba en sí toda la distancia de los últimos años. No como reproche, sino como reconocimiento de que el tiempo había pasado y que eso era irreversible. Siéntate, dijo el anciano. Alejandro se sentó. Su padre tardó un momento en hablar, como si estuviera ordenando las palabras con cuidado, consciente de que la ventana podía cerrarse en cualquier momento. Sé lo que ha hecho tu hermano, dijo finalmente. No como revelación, sino como confesión de alguien que llevaba tiempo sabiendo más de lo que podía articular en sus días malos. Papá, no tienes que... Déjame, Enrique levantó una mano. Tengo cosas que no he dicho en mucho tiempo. No sé cuántos días como hoy me quedan para decirlos. Miró a su hijo con esa mirada que Alejandro había conocido toda la vida, directa y sin adornos. La mirada de un hombre que había sido severo por costumbre y cariñoso por naturaleza, y que no siempre había sabido mostrar lo segundo. Hice mal contigo. No en la herencia. En otras cosas. En que costaba decirte que estaba orgulloso, porque me parecía que un hombre no debía necesitar escucharlo. Hizo una pausa breve. Me equivoqué. Y Alejandro no encontró palabras durante un momento. Y con Rodrigo también me equivoqué, continuó su padre. De otra manera, le exigí demasiado pronto y le di demasiado tarde. Y eso tiene consecuencias. No es excusa para lo que hizo. No, pero es una explicación. Enrique Montero miró por la ventana, al jardín helado, a los cipreses que bordeaban la valla. Lo que quiero que sepas es que tu madre y yo decidimos juntos todo lo importante de esta familia. Siempre. Y eso no cambió por muchos papeles que se firmaran. Una pausa. Está bien ella. Está más que bien, dijo Alejandro. Y en su voz había que le sorprendió a él mismo. Orgullo. Y está mejor que ninguno de nosotros. Su padre sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada pero real. Siempre lo supo todo antes que yo, dijo. Es lo que pasa cuando te casas con alguien más inteligente que tú. Y que al final siempre tienen razón. Estuvieron sentados en silencio durante un rato, los dos mirando el jardín helado. Se hacía falta decir más.
El silencio entre ellos no era vacío, sino todo lo contrario. Era el tipo de silencio que ocupa el espacio que dejan las palabras cuando por fin se han dicho. Cuando Alejandro salió de la habitación, su madre le esperaba en el pasillo, envuelta en el abrigo de lana gris ya sin ningún secreto cosido entre sus pliegues. ¿Ha estado bien hoy?, preguntó Consuelo. Ha estado muy bien. Su madre asintió. Cogió el brazo de su hijo y echaron a andar juntos por el pasillo de la residencia hacia el jardín, porque afuera el sol de enero, aunque débil y frío, seguía siendo sol. El procedimiento legal se resolvió en el mes de marzo, no sin resistencia. El testamento modificado fue declarado nulo en sede judicial, tras un proceso en el que la declaración de Consuelo Montero Ena, y precisa durante las 3 horas que duró su comparecencia, fue la pieza sobre la que pivotó todo lo demás. Los abogados de Rodrigo apelaron, como era previsible. La apelación fue desestimada 2 meses después. Rodrigo no fue a la cárcel. Los delitos civiles no suelen tener ese desenlace cuando los documentos son técnicamente válidos en origen y la coacción es difícil de probar más allá del peso acumulado de las circunstancias. Lo que sí perdió fue el control de la empresa familiar, que pasó a un consejo de administración con representación equitativa, mientras la situación de Enrique se mantenía bajo tutela judicial. Lo que también perdió, aunque eso no apareció en ningún documento, fue la posición que había construido durante décadas como el hijo que se había quedado, el que había sacrificado su tiempo, el que merecía más por haber estado presente. Ese argumento no sobrevivió al invierno. Paloma pidió una separación en abril. Y eso Alejandro lo supo por una prima lejana que los cruzó en la notaría, no porque Rodrigo se lo dijera. Rodrigo y Alejandro volvieron a hablar en junio, en el cumpleaños de su padre, en el jardín de la residencia, con los cipreses ya de verde oscuro y el aire caliente y seco de la Castilla de verano. No fue una reconciliación, que habría sido prematuro y deshonesto. Fue una conversación de 2 horas en la que los dos dijeron cosas que no habían podido decirse antes, algunas de las cuales dolieron. Y después se quedaron sentados en silencio durante un rato, mirando cómo su padre dormitaba en el sillón de siempre, con la manta en las rodillas aunque hiciera calor. Había cosas que no iban a volver a ser como antes. Eso era verdad, y los dos lo sabían, y ninguno de los dos pretendió lo contrario. Pero había otras cosas que, bajo todo el daño y todo el tiempo perdido, y todas las palabras no dichas, seguían siendo ciertas de una manera que no dependía de testamentos, ni de apelaciones, ni de abogados con pluma estilográfica negra. Y Alejandro se quedó en Madrid. No de forma permanente, o al menos no con esa decisión tomada como algo definitivo e irrevocable, sino de la manera en que uno se queda en un lugar cuando comprende que lo que necesitaba encontrar estaba allí, y no en ningún otro sitio. Alquiló un apartamento en Lavapiés con contratos de trabajo remoto que se podían renovar. Visitaba a sus padres 3 veces por semana. Su madre dejó de guardar secretos en el forro del abrigo. Ya no necesitaba.